Muy bien, sí, Marley, como siempre, leyéndoles, escuchándoles. Ahora sí, vamos a empezar esta mañana. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Una vez más, bienvenidos. Van a escribir sus datos. Sé que algunos han estado escribiendo su nombre en el chat del Meet. Vamos a escribir nuestros datos. Buenos días, buenas tardes, Diego. Ya gracias por la espera y a todos por esta hora. Cada país tiene su himno, cada país esconde una temática de su himno. Si no fueran por los himnos, no conocemos la historia de un país. Y hoy día quiero contarte la historia de Francia, un país que en el siglo XIX pasó un momento muy complicado de su vida, un país que estaba en esclavitud, un país gobernado por reyes frívolos, tiranos, que oprimía al pueblo francés, un pueblo que de alguna u otra manera va a comenzar, si se podría decir, un periodo de independencia, un periodo en la cual las personas de alguna u otra forma van a revivir básicamente lo que es el sentido de la libertad. Francia fue un pueblo que quería luchar por su justicia, por su libertad, quería luchar de todas esas cosas que de alguna manera u otra los oprimía. Y el tema que hoy día vamos a desarrollar en el texto lírico, porque estamos trabajando los tipos de poema, ustedes recordarán que estábamos viendo el hablante lírico, el objeto lírico, el motivo lírico. También vimos un poquito acerca de la oda, el himno, la égloga. Hemos estado viendo los diferentes tipos de poema, cómo el ser humano comienza a expresar lo que hay en su corazón de diferentes maneras. Y hoy día vamos a tratar todo lo relacionado a el himno de la Marsellesa francesa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se escribió el himno? ¿De qué forma? ¿Cuáles fueron las situaciones? ¿Cuál fue el motivo lírico en la cual el autor escribió este poema tan hermoso, considerado número uno del mundo? Y vamos a conocer un poquito de lo que fue la Revolución Francesa, el motivo por la cual Francia quería independizarse de los tiranos gobernantes y quería promover su propia libertad. Y a partir de ahí nace el himno de la Marsellesa. Ya te compartí el enlace por YouTube, por el canal del Meet. Luego vamos a leer, vamos a entender el texto de la Marsellesa francesa. En Europa a finales del siglo XIX. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista.
Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por tres sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia, no pagaba impuestos, recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes, una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los dos primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los dos primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo,
la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una constitución. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su Cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que... Muy bien. Hemos visto un poquito el motivo por la cual se dio la Revolución Francesa. Como siempre, en cada país ha existido la lucha entre ricos y pobres, siempre. Y Francia era un país de ricos y pobres. Siempre, en todos los países, ha habido cierto tipo de corrupción, siempre. Y la corrupción ha logrado que el pueblo se rebelara, que el pueblo no esté conforme con lo que está haciendo el rey, su rey. Hoy en día en el país se está viviendo una situación complicada, ¿verdad? Se está viviendo momentos muy difíciles que estamos enfrentando nosotros, en donde se quiere lograr que el pueblo sea escuchado. Y Francia vivió esa forma. La clase quizás popular fue la más afectada en esta lucha por la libertad. Así es que los propios traidores, los propios tiranos, eran los reyes en Francia. Los reyes estaban oprimiendo a la clase trabajadora, exigía más igualdad social, pero la reina, el rey no hacían caso ante un pedido misericordioso, no hacían caso. Y en medio de esa situación el pueblo se harta, el pueblo dice, no podemos conformarnos con esto, no podemos quedarnos así. Y esa es la razón por la cual, como vimos en el video, cómo el pueblo a través de un proceso decidió rebelarse, lograr su propia independencia de los reyes tiranos. Y lo logra en la llamada Revolución Francesa del año 1879. Y lo logra en base al esfuerzo, en base a una situación muy terrible que se vivía. Y a partir de ahí ya Francia tenía los ideales de la justicia, los ideales de la libertad. En el año 1789, donde se logra la Revolución Francesa. Y a partir de allí, Francia quería ser un país demócrata, donde el rey no gobernara, sino la nación gobernaría. Y ese es el contexto del himno La Marsellesa. Cuando uno entiende este himno o entiende el contexto histórico, entiende estos sucesos, uno puede comprender por qué este himno se llamó La Marsellesa y por qué el motivo lírico es así. La Marsellesa oficialmente fue el himno de Francia en el año 1795, después de la Revolución Francesa. Fue escrito por Claude Joseph Rougon de Lisle. La palabra marsellesa se debe a la ciudad, Marsella, una de las ciudades más importantes de Francia, en donde se desencadenó, donde el pueblo se unió para la rebelión. Así es que ese es el tema del himno La Marsellesa. Y vamos luego, más adelante, vamos a escuchar este himno de La Marsellesa, obviamente, que es un cántico a la libertad, un cántico a luchar contra la opresión.
es un canto a poder de alguna manera u otra poder entender por qué las cosas pasaron así, por qué de alguna manera u otra la situación pasó de esa manera. Y vamos a leer obviamente este canto de libertad, el canto de la Marsellesa. ¿Ok? El texto dice lo siguiente: marchemos, hijos de la patria, ha llegado el día de gloria. Contra nosotros, de la tiranía, el sangriento estandarte se alza. ¿Oíste en los campos el bramido de aquellos feroces soldados? Vienen hasta vuestros mismos brazos a degollar a vuestros hijos y esposas. A las armas, ciudadanos, formad vuestros batallones, marchemos, marchemos, que la sangre de los impuros riegue nuestros campos. ¿Qué pretende esa horda de esclavos, de traidores, de reyes conjurados? ¿Para quién esas viles cadenas, esos grilletes de hace tiempo preparados? Para nosotros, franceses. ¡Oh, qué ultraje! ¡Qué emociones debe suscitar! A nosotros osan intentar reducirnos a la antigua servidumbre. ¿Cómo? ¿Cohortes extranjeras harían la ley en nuestros hogares? ¿Cómo esos falanges mercenarias derrotarían a nuestros fieros guerreros? Dios santo, encadenadas por otras manos, nuestras frentes se inclinarían bajo el yugo. Unos déspotas viles serían los dueños de nuestro destino. Temblad, tiranos y pérfidos, oprobio de todos los partidos, temblad. Vuestros planes parricidas recibirán por fin su merecido. Todos son soldados para combatiros. Si nuestros jóvenes héroes caen, la tierra produce otros jóvenes, listos para luchar contra vosotros. Vamos a escuchar el himno de la Marsellesa. El himno está cantado en el idioma original, el francés, pero también hay unos subtítulos en castellano.
Muy bien, bueno, obviamente hay un aplauso, ¿no? Me imagino que cada vez que se canta este himno hay un aplauso, ¿verdad? Imagínate nuestro himno nacional, cómo se canta y cómo debe entonarse nuestro cántico del himno nacional. Y debe ser muy motivador. Francia, cada vez que de alguna manera u otra entona este himno, obviamente hay un sentimiento patriótico, ¿verdad, chicos? Hay un sentimiento importante en los corazones de un país que quiere libertad y que recuerda, ¿no?, lo que pasó hace muchos años. Hoy en día Francia sigue siendo un país muy hermoso, sigue teniendo la cultura excelente. Quizás con los años posteriores incluso los peruanos querían viajar a Francia porque ahí estaba la moda, ahí estaban las ciudades más hermosas, estaba la cultura que influenció mucho en Europa, incluso hasta el día de hoy. ¿Cuál es el tema central del texto? El texto dice: marchemos, hijos de la patria. ¿Por qué? ¿Por qué hay un llamado a marchar? ¿Por qué? Porque ha llegado el día de la gloria, ¿verdad? La patria, muy bien, Jean-Pierre. Ok, ya, el himno nacional es hermoso también. Bueno, el himno nacional es considerado el tercero del mundo, pero la marsellesa lleva el primer lugar. En todos los años siempre fue el primer lugar. El sentido de la patria, muy bien, Jean-Pierre. Este sentido de la patria dice: marchemos, marchemos. ¿Por qué tenemos que marchar, hijos de la gloria? Porque contra nosotros hay un grupo de tiranos que se van a levantar con sus banderas y van a luchar contra nosotros. Así es que vamos a marchar, vamos a ir contra ellos, hijos de la gloria, ciudadanos franceses. Y luego el autor dice: ¿oyen en los campos, ciudadanos? ¿Oyen el bramido de esos soldados feroces? ¿Oyen el bramido de nuestros enemigos? Vienen contra nosotros con su fuerza. ¿Para qué? Para matarnos, para degollar a vuestros hijos y a vuestras esposas. Había un sentimiento de incertidumbre. Había un sentimiento importante aquí, que de alguna otra forma ellos estaban a la expectativa de lo que estaba por pasar. ¿Y qué es lo que estaba por pasar? ¿Cuál es la situación importante de lo que estaba por pasar? Bueno, la lucha. La lucha. Esa lucha en la cual los propios ciudadanos estaban enrumbándose para poder de alguna otra manera lograr su libertad. Lograr su libertad. Por eso el autor dice: a las armas, ciudadanos, no permitamos que ninguna de nuestras familias sufra. Formad vuestros batallones, preparémonos para la lucha, marchemos, marchemos, que la sangre de los impuros, de esos traidores, de esos reyes, rieguen nuestros campos. Y es el corito, ¿verdad? Es el corito del himno. Ese es el corito del himno. Marchemos, marchemos. ¿Qué pretende esa horda de esclavos? Esos traidores, esos reyes que han conjurado contra nosotros. ¿Qué se creen? ¿Qué se creen ellos? Miren, ciudadanos, ellos son personas tan viles, son tan sucios, son tan malévolos, y vienen con cadenas, con grilletes, que hace tiempo han preparado contra nosotros. Contra nosotros, para nosotros, franceses, son esas cadenas, nos quieren esclavizar. ¡Qué ultraje! ¡Qué emociones debe suscitar! A nosotros, oh ciudadanos franceses, intentan reducirnos a la antigua servidumbre. Y claro, como dice su compañero Jean-Pierre ahí, cada pueblo sufría algún tipo de servidumbre, de esclavitud, como fueron los peruanos. Los peruanos fueron esclavizados, si podría decir, por los españoles. Lamentablemente en Francia
Otro país no lo esclavizó. Fueron los propios reyes que maltrataban a la clase obrera, a la clase trabajadora, la clase baja de Francia, y ellos reclamaran igualdad. ¿Cómo cohortes extranjeras harían ley en nuestros hogares? ¿Cómo esas falanges mercenarias derrotarían a nuestros enemigos? Nuestros guerreros no lo vamos a permitir. Nadie va a derrotarnos. Y luego el pueblo francés se levanta y dice, Dios santo, esa fe que nunca han perdido en la victoria. Dios santo, encadenadas por otras manos. No nos imaginamos, Dios, que nuevamente vamos a volver en cadenas. No nos imaginamos volver al yugo. No nos imaginamos que unos déspotas viles serían los dueños de nuestro destino. No nos vamos a imaginar eso, Dios. No nos vamos a imaginar. Miren la imagen que está en la pantalla a su lado izquierdo y quiero que me digan, quiero que me comente qué observan en la pantalla. A ver, comentarios, chicos, o escriban en el WhatsApp. A ver, comentarios. ¿Qué observan? Dime, Nicole. Una batalla ganada. Muy bien, una batalla ganada, una libertad de Francia, una victoria. Muy bien, Caleb y Nicole. Vemos a alguien con la bandera allí, ¿no? Es el contexto de la lucha. Irene dice, alguien sosteniendo la bandera de Francia. Ese alguien obviamente representa, ¿no?, la revolución, ¿no? La imagen de esa revolución de la clase popular que ganó, que tuvo victoria y quería establecer libertad y democracia. Muy bien, es la culminación de un evento muy importante, el triunfo. Muy bien, los chicos que están participando a través del chat del Meet. Claro que sí. Claro que sí. Así que Yasmin dice, hay una revolución, hay una fuerza, una lucha. Es el final de una guerra, Alexis, muy bien. Es el final de todo un proceso de lucha en donde obviamente yo me imagino al pueblo haciendo huelgas, reclamando contra el Palacio de Francia y todo, y seguramente habrá habido muchas muertes. Quizás este logro de la revolución tuvo el sacrificio de muchas personas que murieron en Francia. Seguramente que sí. Y este es el resultado de lo que vemos. Y el pueblo está amenazado. El pueblo está amenazado. Pero el pueblo tiene la confianza de que va a ganar. Por eso dice, temblad, tiranos y pérfidos. Oprobio, ustedes son el oprobio. ¿Cómo se dice? Ustedes son la basura de todos los partidos. Tiemblen, porque esos planes parricidas, esos planes que ustedes tienen contra nosotros de matarnos, recibirán ustedes por fin su merecido. Tiemblen. Hay una actitud de triunfo. ¿Saben? Todos son soldados. Tenemos nuestros jóvenes que son soldados, y si ellos, que son héroes, caen, la tierra va a producir nuevos jóvenes, listos para marchar, para luchar contra vosotros. Estamos listos para luchar contra ustedes. Y así termina el himno, este himno hermoso de la Marsellesa, un llamado a la libertad contra la opresión, un llamado a poder comprender que los valores son importantes en un país. Hoy en día, como vuelvo a repetir, el Perú está pasando por momentos muy complicados, está pasando por momentos de decisiones políticas, y chicos, la política es importante. No descuidemos las noticias que hay a nuestro alrededor. Ustedes están en primera y secundaria, y todo lo que ustedes van a vivir en los próximos años es influenciado por la política de un país. La política, y aunque nos suena aburrido muchas veces enterarnos de muchas cosas o escuchar un noticiero, pero usted no debe desligarse de la realidad. Sus padres, que salen a trabajar y todo, pueden ser afectados por la política y la economía de un país. Es muy importante abrir nuestros ojos y darnos cuenta qué pasa alrededor de nosotros. Los franceses tomaron una decisión, y espero que algún día, bueno, que en el Perú no pase eso, que el Perú no tenga que pasar por ese proceso una vez más de luchar contra nuestros propios gobernantes. Ojalá que no. Ojalá que no. Vamos a volver a escuchar
La Marsellesa francesa.
marchemos, ¿verdad? Marchemos. Esta cultura abrume nuestro surco, nuestro destino. Este es el tema principal de la Marsellesa francesa. Chicos, yo espero que esta tarde, como buenos peruanos, aunque no estamos haciendo el himno nacional, pero estamos haciendo un himno que puede ser de inspiración para nosotros, los peruanos, hoy en día, de seguir luchando, pero ya no por la libertad de una esclavitud externa, sino por esa esclavitud que a veces tenemos. Las personas a veces sufrimos otro tipo de esclavitud, la desobediencia, la adicción, el tipo de esclavitud que a veces nos arruina la vida y que necesitamos algún tipo de libertad, ayuda, consejo. Esa es una buena manera de salir adelante. Lucha por lo que es bueno, lucha por los ideales y los valores que son buenos para una sociedad que necesitamos hoy en día. Hoy en día la gente necesita verte en el colegio, en tu barrio, todos, que eres una persona que practica valores, que busca lo mejor para otros, que sigamos siendo como peruanos y valorar lo que Dios nos ha dado en esta tierra. Tenemos mucho que enorgullecer. Vamos a trabajar para terminar esta tarde con el texto. Dice, ¿qué nos dice el autor sobre el destino del pueblo? A ver, ¿cuál crees que es la respuesta correcta? A ver, ¿otra opinión más? Cada uno será libre. La B, sí, la B. ¿Otra opinión más? A ver, sus respuestas en el chat, yo los leo, chicos. Que unos déspotas viles serían los dueños. Bueno, el pueblo dice aquí, miren aquí el texto, dice, Dios santo, encadenadas por otras manos, nuestras frentes se inclinarían bajo el yugo. Dicen, unos déspotas serían los dueños de nuestros destinos. El pueblo tenía mucho temor que al final ellos ganaran, por lo tanto el destino del pueblo estaría en manos de unos déspotas viles que serían los dueños. Alternativa C. ¿En qué verso vemos la derrota del pueblo? A ver, ¿cuál es el temor? ¿En qué verso vemos que el pueblo tiene temor de perder? Como esas falanges mercenarias derrotarían a nuestros No sé, fieles profesor. guerreros. Correcto, muy bien Yasmín, muy bien Alexis, muy bien Camila, todos ahí, los que están en el audio también muy bien, Pablo, Joel, todos. Alternativa C, ¿no? Había un temor y ellos dicen, no vamos a permitir esto. El poeta anima al pueblo ¿a qué? A luchar hasta morir. Luchar hasta morir. Un llamado a la libertad de un pueblo en opresión. Luchar hasta morir. No, estamos, Caleb, en el poeta anima al pueblo. Luchar hasta morir. Alternativa B, es un llamado a luchar. El tema central de este himno se orienta ¿a qué? A ver, Caleb, ¿cuál es tu respuesta? Un pueblo en opresión. Una llamada a la libertad de un pueblo en opresión. Muy bien, un llamado a la libertad. Vean los chicos que están por ahí. Xiomarita, Nicole, Vanessa, Pablo, está Marley, Jean-Pierre, Eric. Un llamado a la libertad, un llamado a ser libres de un pueblo que estaba en opresión. No olvides, ese es el tema importante del texto. Importante. Ustedes tienen 4 ítems, 4 preguntas más para que puedan desarrollarlo, verdadero o falso, en relación al tono del himno, a la opción que el pueblo tiene, al pueblo victorioso y el autor de la Marsellesa. Y yo espero de que esta tarde hayamos aprendido un poquito más, ¿no? Cómo un himno puede expresar un corazón, cómo un himno puede expresar todo lo que nuestra alma desea. Y aprendamos a valorar los himnos de cada país. Cada himno tiene un tema, el tema de la libertad, como lo tiene nuestro himno nacional. Esa es la razón por la cual ustedes tienen una ficha de trabajo. Y la ficha de trabajo es la lectura de la estrofa 1 del himno nacional del Perú. Ustedes van a leer una vez más la estrofa 1 del himno nacional y van a contestar quién fue el compositor, quién fue la cantante, qué nos dice esta estrofa sobre el peruano, qué quiere decir la humillada cerviz levantó, y qué problemas se enfrenta el peruano de hoy, que clama libertad. Hay muchos problemas para el peruano. ¿Qué puede hacer para lograr esa libertad? Libertad moral, espiritual. ¿Qué debe hacer hoy en día el peruano? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, chicos. Si hay alguna inquietud, alguna duda. No, profesor. No, profesor, todo claro. A ver, ahí hay 2, 3 que no tienen duda. ¿Alguien más?
¿Todos estamos bien claros, chicos? Ninguna duda, profe, todo claro. Muy bien. No olviden que esta semana hay examen de ciencias. Ya saben, ya está programado el examen de ciencias. ¿Sí? ¿Alguna consulta? El pueblo francés al final ganó. ¿Cómo dice, chico? El pueblo francés al final ganó. No te escucho bien, Alexis, por tu audio. Dime de nuevo. O escríbeme para entenderte, porque te escucho un poquito distorsionado. A ver, escríbeme para poder entenderte y te leo ahora. Muy bien, Jean-Pierre. Entendió el texto. Muy bien. A ver, Alexis, escríbeme, por favor. Claro que sí, al final el pueblo logró su independencia sobre el absolutismo francés, sobre los reyes malos. Y luego vendría el personaje de Napoleón Bonaparte que reinaría con su gran imperio francés. Así es que lograron, obviamente, ganar la revolución. Chicos, cuídense mucho, nos vemos, chau. Chao, profesor. Chao, profesor, cuídese. Chao, profesor. Chao, profesor, cuídese. Sabroso. La clase que Chao, profe. Un abrazo a todos. Cuídense todos. Nos vemos. Gracias, profe.